adelantado porque esta clase va a tener demasiada información, así que sé que viene muy teórico. Realmente no se me ocurre una forma más clara de hacerlo, puesto que son temas complejos. Sé que estuvieron viendo en el teórico Revolución de Mayo, Mariano Moreno, Generación del 37, Ilustración, Razón, Comandancia, todos esos temas. En ese sentido me parece que hay más interrogantes que respuestas dadas en estos temas y es muy complejo quizás esbozar alguna cuestión así absoluta. De hecho, yo creo que lo mejor que puedo hacer en este caso es intentar construir una clase para que ustedes después puedan formar una opinión, una interpretación propia de los hechos, si es que esté a la altura de hacerlo, ¿no? Porque son temas complejos. Vamos a pensar entonces cómo vamos de la Revolución Francesa a la Revolución de Mayo, ¿no? Y cómo entramos en dos corrientes de pensamiento o dos doctrinas que son liberalismo y contractualismo. Recuerdan la clase pasada, habíamos hablado de Jean-Jacques Rousseau y el prólogo que hace Mariano Moreno en su contrato social. Vimos en Rousseau cómo se empieza a construir el concepto de voluntad general, entendiendo justamente que la voluntad de la mayoría es el ejercicio de la soberanía, y posteriormente vemos cómo esto se aplica en el Río de la Plata o se intenta aplicar en Mariano Moreno. ¿Por qué decimos que esto puede llegar a dar múltiples interpretaciones y es tan polisémico? Porque el propio texto del plan de operaciones tampoco tiene una autoría comunicada a Mariano Moreno de forma absoluta. Paul Brusac, otros historiadores también argentinos han dudado de la autoría de Mariano Moreno en relación al plan de operaciones. Es un texto de secreto, clandestino, de batalla. No es un texto sociológico ni filosófico, es un texto que se tiene que estudiar como un documento histórico, no necesariamente como un texto sociológico o filosófico. Entonces vamos a entender estos procesos de la manera que lo podemos intentar plantear, es decir, vamos a intentar verlo desde un lado, pero entendiendo que tenemos que desandar todos esos eufemismos, esos sentidos comunes, esos lugares comunes que tenemos. Yo recuerdo, por él, estaba entrando recién a la facultad y lo primero que leo es democracia. Subo al primer piso y leo patria, leo soberanía. Bien, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la patria? ¿Por qué hablamos en nombre de la patria? ¿Por qué hablamos en nombre de la democracia? ¿Por qué podemos decir, en este caso, que democracia significa etimológicamente poder del pueblo y entendemos que también el poder del pueblo nos puede llevar a algún lado del cual no queremos? Es decir, la democracia es buena hasta el momento que hace algo que nosotros no queremos. Incluso los propios cuadros políticos, los propios políticos, los propios burócratas dicen, bueno, yo quiero la democracia hasta que sale electo que yo no quiero que salga, y ahí intento boicotearlo. Bueno, eso también es un déficit, un lugar común de la democracia, pero podemos ver que no se pone en duda la democracia. Hoy en día, si la democracia es el mejor régimen político que tenemos, no se lo pone en duda. No estamos diciendo con esto que hay que abolir la democracia, lo que estamos diciendo es que criticarla y entender que estos ideales han sido importados desde Europa y nos han hecho entender que es el mejor sistema sociopolítico para vivir. No ha sido la democracia inventada en Latinoamérica, incluso el problema mayor que tenemos como continente culturalmente es que no hemos construido ideas propias en ese sentido. Las ideas políticas las hemos importado. Pero bien, hay un concepto que es del griego que se llama stasis. Stasis significa en griego guerra civil, que tiene que ver en realidad con una lucha por la justicia, va a decir Aristóteles. Stasis hace énfasis en una guerra interna, una guerra de facciones. Ahora, lo que querían los griegos en la antigüedad es que la estasis no era algo que había que abolir. ¿Por qué? Porque la discordia estaba en la convivencia, el conflicto es política. ¿Recuerdan la clase pasada cuando yo les hablé de la primera obra de Rousseau, el discurso sobre la desigualdad de los hombres, y hablamos del hombre en estado de naturaleza? Dijimos, el hombre en estado de naturaleza para Hobbes era malo, para Rousseau era bueno. ¿Por qué? Porque vivía aislado, porque vivía únicamente para su supervivencia, vivía de la caza y de la pesca, ¿no? Ahora, lo que podemos decir es que ese hombre hipotético que plantea Rousseau no es político. Ese hombre no es político, ¿por qué? Porque así como lo plantea el propio Cronos en la antigüedad, si no hay deseo, no hay política. El conflicto comienza cuando empieza el deseo, cuando tenemos deseos contrapuestos. Ahí empieza el conflicto y por ende la política. En efecto, la estasis es permanente e inherente a lo que es una sociedad, una polis, un Estado. La estasis está presente. Y es una lucha también por la justicia. Y en términos modernos podemos decir que es una lucha por el reconocimiento. Es decir, en la Revolución Francesa los campesinos pasaban hambre
hasta que empezaron justamente a pedir justicia, a intentar reconocerse como un actor político incidente del orden social. A partir de ahí empezaron a construir un discurso revolucionario. No hay manera de que un colectivo político, social o el que fuere, si no entra en esa dialéctica, si no entra en un reclamo por la justicia, no va a ser para la realidad de su reclamo político y simplemente va a ser alguien más, por así decirlo, porque vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el colectivo LGTBIQ, vamos a agarrar otros colectivos, ¿no? Es decir, gente con orientaciones sexuales ha existido siempre. Ahora, gente que haya luchado por una justicia, un reconocimiento igualitario, no. Entonces, esto último, en las últimas décadas, ha emergido de esa forma. Hubo un intento de lucha por la justicia, un intento de reconocimiento. Es lo que va a plantear Aristóteles, y justamente uno de los fundamentos de la estasis va a ser guerra civil. Es un concepto muy bueno para pensar la política. Sí. Yo, por lo que escuchamos anteriormente, para traerlo del romanticismo, la Revolución Francesa, bueno, burgueses, yo antes pensé que era netamente eso, ¿no? La desigualdad, eran pobres, estaban cansados de pagar tributo al rey, ¿no? Pero sí el romanticismo, ese empuje no lo hubiera tenido. No, para nada. Sí o sí, o sea, es esa fuerza que tiene el romanticismo de cada pueblo tiene su idea. Exactamente, sí. Si no únicamente de la idea nacional y de cada pueblo tenga su idea, y de romantizar esa idea, sino de construirlo como tal, construir las interpretaciones. Recordás, Luca, que vimos el tema de la hermenéutica, las interpretaciones posteriores. Hay interpretaciones liberales de la Revolución Francesa, hay interpretaciones marxistas de la Revolución Francesa con nociones de clase, justamente, y también hay interpretaciones, vamos a decirlo de una forma, reales, por así decirlo, ¿no? Porque evidentemente, vamos al caso, por ejemplo, de Mariano Moreno. Mariano Moreno era un jacobino que no estaba de acuerdo con la revolución, lo machacaba, es decir, y la Revolución de Mayo tampoco fue. La propia generación del 37 va a decir, bueno, la Revolución de Mayo se está gestando, y habla justamente del siglo XIX, del año 37, entonces es un proceso, no estamos justamente hablando de un hecho en particular del cual se desprenden múltiples aristas, sino todo lo contrario, estamos hablando de un hecho que se sigue reinterpretando. Entonces, lo que consolida la Revolución de Mayo o la Revolución Francesa es el romanticismo, que para mí, y es una interpretación muy personal, en términos políticos ha sido lo peor que le pudo pasar a la humanidad. El idealismo alemán, que viene después en el romanticismo, ha sido lo peor, ha sido lo que ha justificado los totalitarismos del siglo XX también. Porque ese idealismo, esa cuestión netamente heroica del romanticismo, nos lleva a muchos lugares. Es como pasa con la democracia. El propio nacionalsocialismo se justificaba en el idealismo alemán. Fichte escribe los discursos para la nación alemana, Schiller también lo hace, todos idealistas alemanes del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y ahí empiezan a justificar justamente la predominancia de la raza aria. Entonces, a lo que voy yo es que ese romanticismo, ese idealismo nos puede llevar a un lugar bueno y también nos puede llevar a todas las barbaries, ¿no? Una revolución, ¿no? Como decía Hitler, la contrarrevolución a la Revolución Francesa estamos teniendo, estamos haciendo una contrarrevolución. Bueno, ¿qué movimiento puede crear eso? Sí. Cualquier movimiento político. Quizás por la vecino una obra de YouTube. Sí, yo diría la interpretación romántica de un movimiento político podría llegar a ser, digamos. La interpretación romántica. La interpretación romántica, no siempre la película de la ola. ¿Le suena? Voy a decir que se basaron en Nietzsche, que Nietzsche dijo, ¿cómo puede ser que se haya basado o sea, como que había autores que decían que el Führer entendió, tuvo una interpretación de lo que Nietzsche decía, pero que en realidad no decía eso. Sí, bueno, Nietzsche, no vivió para verlo, pero sí, la hermana de Nietzsche en ese sentido fue partícipe del nacionalsocialismo y de las interpretaciones nazis de Nietzsche, de superhombre, voluntad de poder, digamos, todas esas teorías, que en ese caso también es como uno quiere, digamos, interpretarlo a Nietzsche. Nietzsche, si bien creo que no era alguien ajeno a la creencia de la predominancia de la raza aria, como prusiano, digamos, yo no creo que hubiese estado de acuerdo, nunca escribió, digamos, un plan de operaciones, para la redundancia, para el nazismo, digamos. Nietzsche no ha hecho eso. Pero eso también es lo que ocurre con el romanticismo, eso es lo que ocurre también hay ideales políticos que han tenido esa diferencia. Pero es otro debate para mí muy lindo, digamos, ver cómo el romanticismo ha generado esa cuestión en la política.
que también es súper interesante. Pero bien, yo les había mandado un texto que no era para que lo leyeran específicamente, para que lo vieran. Yo voy a hacer una suerte de referencia a esto para terminar de ver la Revolución Francesa, ¿no? El texto que le mandé por mail se llama Juicio o Revolución, el crimen universal entre la legalidad y la legitimidad. Tiene que ver el proceso judicial al cual se lo somete a Luis XVI. Luis XVI tiene un proceso judicial, aunque no lo crean, aunque ya sabemos lo que pasa en la película, a Luis XVI se lo juzga jurídica y políticamente. Entonces, lo que dice Robespierre, el jacobino, que también está en la película de Napoleón, dice justamente que la soberanía nos corresponde al pueblo por derecho natural. Esta es una frase que a mí me genera mucha confusión. La soberanía nos corresponde por derecho natural. Entonces, como los derechos nuestros son precedentes a la Constitución, no tenemos que, evidentemente, ampararnos en ella, no necesitamos ampararnos en ella. No tenemos que hacer esto, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, valga la redundancia, es exponer los derechos inalienables del ser humano, que son los que estamos planteando acá. Lo que estamos diciendo que no tiene que haber esclavitud, no tiene que haber desigualdad y tiene que haber un acceso a la ciudadanía equitativo, ¿no? Tiene que haber una representación política también acorde. Hay derechos humanos, empiezan a hablar de derechos humanos, aunque no se usaba esa terminología en ese momento específicamente. Y lo que dice el artículo 2 de la Constitución precedente a la Revolución Francesa es: la persona del rey es inviolable y sagrada. El rey es inviolable y sagrado. Entonces lo que dicen los jacobinos, correspondiente a esto, es: bueno, no podemos ampararnos en la Constitución. No podemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La propia Constitución nos está diciendo que la persona del rey es inviolable y sagrada. Entonces no hay forma de que podamos contradecirlo. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente desconocer la Constitución. No nos importa. Vamos a hacer otra cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Luis XVI es un criminal de lesa humanidad, es un crimen contra la nación. Y ahí está el concepto romántico, ya empieza el concepto de nación. Aunque tamén Robespierre hablaba de imperio, pero bueno, ya hay un nosotros más marcado. Somos el pueblo, nos corresponde la soberanía por derecho natural, y el criminal Luis XVI ha cometido crímenes, valga la redundancia, contra nuestra nación. Entonces no podemos desconocer eso. La postura jacobina era muy contundente en relación a este tema, ¿no? Es decir, bueno, no hay ni un Dios ni un amo, sino la legitimidad de estar en el pueblo. Es justamente la voluntad general que planteamos la clase pasada. Ahora, lo que dicen los girondinos, el otro bando de la Revolución Francesa, es: Luis XVI ya no es más un rey. Luis XVI es un ciudadano y hay que jugarlo como tal. Hay que jugarlo como un ciudadano, no hay que necesariamente jugarlo como un rey. Conocemos y sabemos, estamos al tanto que ser rey es inevitablemente estar en contra de la nación, estar en contra de la soberanía popular, pero se merece un proceso. Lo que dicen, literalmente, para resumir todo el texto, todo el desarrollo, es que hay que hacer un proceso, pero este proceso va a terminar igualmente con la muerte del rey. Es decir, estamos igualmente a favor de eliminar al rey, justamente. El rey, por ser rey, es enemigo, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, dicen los jacobinos, si nosotros le damos la posibilidad a Luis XVI de defenderse, va a decir: ustedes no pueden ser mis jueces porque no están legalmente capacitados para eso. Además, el artículo 2 dice que mi persona es inviolable y sagrada. Entonces yo no puedo, ustedes no tienen la potestad justamente para matarme a mí, es lo que voy a decir justamente. Entonces, claro, a partir de ahí se elimina al rey, se lo ejecuta, y lo que plantea Robespierre es que el derecho de la soberanía nos corresponde por naturaleza. La naturaleza entonces ahora está en el pueblo, no está en el rey ni en Dios. Y de ahí corresponde ese cambio en el ius naturalismo. ¿Recuerdan cuando hablamos de ius naturalismo? Ustedes me preguntarán entonces, ¿pero qué es lo natural? ¿Que venga de Dios o venga del pueblo? Y la palabra natural, por ejemplo, Aristóteles la empleaba como costumbre. Recién en la modernidad, con los elementos de la física, Newton se empieza a ligar a la naturalidad con algo biológico. Antes se entendía justamente como algo de costumbre.
Entonces el derecho natural en la modernidad, en la Ilustración, le corresponde al pueblo específicamente. Entonces, claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para pensar a la Revolución de Mayo, para pensar a Mariano Moreno, sobre todo en su postura. Mariano Moreno se identificaba como jacobino, él mismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Y ahora podemos pensar en esta pregunta, ¿no? Que puede ser una pregunta, ya les adelanto, de trabajo práctico, hay que pensarla bien. ¿Cuál fue la influencia de la Ilustración en la Revolución de Mayo, entonces? ¿Cuál fue la influencia de la Revolución Francesa en la Revolución de Mayo? ¿Cómo podemos pensarla? Vamos a ver que en realidad desconocemos mucho de lo virreinal. Desconocemos mucho de cómo era, por ejemplo, Buenos Aires antes del siglo XIX. ¿Cómo se funda Buenos Aires? Sabemos que se funda en el siglo XVI. Sabemos que Pedro de Mendoza fue el primer fundador y Juan de Garay fue el segundo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasaba con esa tradición en Buenos Aires? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era esa ciudad? Podemos decir que en esa época, en el siglo XVI, Buenos Aires era una ciudad netamente marginal. Buenos Aires era una ciudad que no tenía, digamos, mucha injerencia, no era lo que era, por ejemplo, Cusco, lo que es actualmente Perú, no tenía esa impronta o esa... Luego, después de las reformas borbónicas del siglo XIX, Buenos Aires empieza a tener otra injerencia posteriormente, ¿no? La cultura, aunque no me guste esa palabra, vamos a decir la literatura. La literatura empieza a ser completamente importada desde España, desde la metrópoli. De hecho, Martín del Barco Centenera fue el primero en escribir un poema extensísimo titulado La Argentina. La Argentina fue bautizada paradójicamente desde España, desde la península. Entonces tenemos al primer poeta, haciendo referencia a poemas homéricos también, que nombra a la Argentina como tal. ¿Qué? Perdón. Más o menos de 1500... ¿Ya nombra a Argentina? Sí. Alrededor de 1536 y 1580. Él habla de la Argentina. Martín del Barco. ¿Cómo, perdón? Exactamente, bueno, Argentina ven Argentum de Plata, venía Río de la Plata. Y él habla de Argentina, y la Argentina se llamaba el poema de Martín del Barco Centenera. La Argentina, ¿sí? Claro, lo pone en femenino, ya pone un artículo, la Argentina. Y no es, ya en 1612 hay otro escritor, Reginald de Lizarraga, con Z, que también hace una descripción de lo que es Perú, Tucumán y el Río de la Plata y Chile. ¿No? Ya empiezan a ver como diarios de viajes, crónicas, y cuando empezamos a ver estos actos, ya entendemos que hay un vínculo muy estrecho entre literatura y nación. En el momento que uno nombra, en el momento que uno escribe acerca de un territorio, ya hay una identidad nacional bastante fuerte, ¿no? Y empieza a gestarse muy paulatinamente, ¿no? Ruiz Díaz de Guzmán, también haciendo énfasis en la literatura española, escribiendo en español antiguo, en el lenguaje del Quijote, del siglo de oro español, en 1612 va a escribir una serie de crónicas que también van a ser un resultado de la epopeya de Centenera, van a ser llamadas también la Argentina, digamos, ¿no? Entonces fíjense, ya acá tenemos un gentilicio que hasta no mucho tiempo fue utilizado únicamente para los porteños. Los porteños eran los únicos identificados con la Argentina. Cuando llegaron los primeros colonizadores acá, podemos decir, aunque la antropología no ha avanzado, al menos lo que yo he podido ver tanto como para certificarlo, pero eran devorados, era una jungla, digamos, había civilizaciones muy nómades o civilizaciones, digamos, que no estaban actualizados en esa modernidad y muchos animales salvajes, por ejemplo. Los primeros colonos empezaron a huir de Buenos Aires en 1530, 1540, en esas décadas. El proceso de colonización fue arduo y largo en ese caso, ¿no? Hasta el siglo XIX han pasado siglos. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Qué ocurre en el siglo XVI en Buenos Aires y qué pasa y qué es lo que genera que Buenos Aires sea una metrópoli central en ese sentido? Y lo que genera que Buenos Aires sea una metrópoli central son las reformas borbónicas, el trono de los Borbones, ¿no? Yo siempre digo que no podemos desconocer la historia de América Latina o de América en general sin conocer la historia de Europa.
Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la rebelión de Haití, ¿no? Decir, bueno, hay una ligación muy fuerte entre Francia y Haití, hay una ligación muy fuerte, insisto, entre Europa y América. Entonces, podemos pensar, sí, claro. Cada pueblo tiene su historia. Puede ser que haya un movimiento que tiene una influencia sobre otro pueblo. ¿Te referís a influencias internas? Sí, claro, sí. Si vos, por ejemplo, te referirías, vamos al caso de los náhuatl, por ejemplo, los aztecas en México, y sus, por ejemplo, diferencias o conflictos con los tlaxcaltecas, con esas tribus, o te referís a entre Europa y América Latina? Conflictos internos, digamos. Bueno, eso sí, claramente, sí. Y eso pasa también, y lo vamos a ver con la anarquía de los años 20, que probablemente lo podamos ver la clase que viene. Pero hay una gran relación entre Europa y América Latina. Yo identifico como un punto de inflexión para nuestra independencia, y acá vamos a hacer un poco de historia, lo que fue la batalla de Trafalgar de 1805. Para mí eso tiene mucho que ver en nuestra independencia, en el Río de la Plata, ¿no? ¿Qué pasa antes de eso, en el año 1790? Fíjense que hablamos de la ejecución de Luis Capeto, la ejecución de Luis XVI en el año 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, España y Francia, gobernada por la dinastía borbónica, ¿cómo piensan si fuésemos españoles nosotros y nosotros acá, estamos en nuestro palacio y vemos que están decapitando al lado nuestro a los reyes? No nos va a gustar, evidentemente vamos a tener que hacer algo al respecto, digamos, no más teniendo en cuenta, y esto es clave, me lo olvidé, que ya en el siglo XVI la tradición hispano-política era mucho más monárquica que la tradición francesa, ¿no? De hecho, hay un texto muy interesante de Tulio Alpirindongui, que se llama Revolución de Mayo y Tradición Hispanoamericana, en el cual él describe la monarquía barroca, la monarquía ilustrada, y siempre habla de monarquías en la tradición española, no habla de democracia. Siempre la tradición española fue mucho más monárquica que la francesa, que la inglesa, que tuvo una monarquía parlamentaria mucho antes que estas revoluciones. Entonces, es un buen discernimiento para hacer, ¿no? Tenemos a España con una tradición monárquica mucho más fuerte. Pero entonces, 1790, hay un avance de movimientos antimonárquicos, a saber, la Revolución Francesa, y España tiene una situación cada vez más complicada, digamos, porque lo que le queda es aferrarse a sus colonias. Fíjense que en 1776 ocurrió la Revolución Norteamericana y hubo ya también la creación del Virreinato de la Plata, hubieron reformas en las colonias. Entonces, claro, en 1805 España cae derrotada de la batalla de Trafalgar y pierde justamente su comunicación con las colonias. Ahí empieza uno de los puntos de inflexión bastante grandes desde la península y nuestro continente, ¿no? Entonces, Inglaterra sale airoso de la batalla de Trafalgar. Inglaterra entonces ya venía navegando por las costas de África, conquistando también naciones o futuras naciones africanas, como fue Nueva Esperanza. En 1806 conquista Sudáfrica. En esa época se navegaba muy cerca de la costa por cuestiones de seguridad. Entonces piénsenlo así: Gran Bretaña estando mucho más al norte en Europa, bajando justamente en barco hasta África, llegando hasta Sudáfrica, y ahí van en una expedición, 1806, en Sudáfrica, y en ese mismo año llegan ¿a dónde? Acá, 1806 y 1807. Acá hay otro punto de inflexión, porque claro, venía Inglaterra airoso de la batalla de Trafalgar y España estaba ya debilitado por la derrota, ¿no? Y no olvidemos que también habían movimientos independentistas, había movimientos antimonárquicos y había un gran proyecto de modernización económica. Esto es clave para pensarlo. No está más el mercado, el sistema económico, la economía clásica no está más a cargo de la realeza ni de los curas. Empieza a surgir
las teorías del valor, empieza a surgir las riquezas de las naciones de Adam Smith, empieza a surgir la economía clásica. Entonces empieza a haber un mercado emergente, hay que comerciar, no hay un feudo, no hay un monarca que controle todo el mercado por voluntad divina, sino que hay un propio mercado, hay un capitalismo periférico emergente. Entonces, claro, el 25 de junio de 1806 es la primera invasión inglesa que caen justamente estas tropas a manos del coronel Beresford, justamente es el que comanda esta expedición. Y en principio, lo que se suele pensar, o al menos yo lo pensaba hasta entender este proceso, es que fue una batalla, y no fue necesariamente una batalla de 1 o 2 días, sino que fueron meses, fueron, si mal no recuerdo, 3 meses. Y es más, la iglesia y el cabildo no echó a los ingleses de forma inmediata, sino que aceptaron en principio su invasión, digamos, no es que fue de un día para el otro. Profe, la idea de invasión, en realidad se invade el territorio que era tomado como español. Exactamente, era colonia. Era colonia de invasión también, porque a veces nosotros nos enseñan la historia de un lugar argentino moderno, ¿no? Claro. Que hablan de invasión y... Claro, sí, ahí entiendo dónde vas. Es que en realidad, claro, nosotros lo estamos pensando y es España. Acá en 1806 esto es España. Claro, esto es España, no es ni asoma Argentina, digamos, no hay una nación. Empiezan a llegar justamente para colonizar, va la redundancia, como venía naciendo en África, era una seguidilla. Y por eso no se echa tan rápido, profe, por el tema de que España estaba debilitada. Claro, y en realidad hay una aceptación de las élites porteñas en un comienzo, digamos, ¿no? Porque incluso el consulado de comercio, el tema a ver, se buscaba mucho, y la ilustración tiene mucho que ver en términos económicos acá en nuestro territorio, entonces se buscaba comerciar, entonces el monopolio español era lo peor que podía haber si yo quiero comerciar con alguien, claro, y no me dejan comerciar, no me dejan vender, y obviamente voy a hacer todo lo posible. Por eso que teníamos como protectora a Inglaterra. Claro. Tenía todo el tema mercantil. Claro, bueno, y esto... Todo el negociado Claro, si cae en 1806 y 1807 de Inglaterra, no es es únicamente un acto bélico y posteriormente político y económicamente lo tenemos hasta casi el principio del siglo XX. Es decir, hay una gran injerencia inglesa. ¿Cómo? Claro, bueno, de esa época ya empieza a haber un tema de españoles e ingleses. Ya venía colonizando también. Argentina la toma porque se va a España. Claro. Argentina la toma como propia, eso Claro. Bueno, hay una... Yo lo digo que estoy grabando y una vez tuve un problema porque, claro, yo a veces grabo mis clases y una vez subí a YouTube una clase y tuve un problema muy grande porque hablé mal. Lo voy a decir, después lo digo. Claro. Yo hace 2 años o 3 años, un chico hizo un trabajo muy interesante sobre la nación y las cartas de los combatientes de Malvinas. El trabajo final fue excelente. Hizo una interpretación de la nación a partir de los dichos de los excombatientes. Entonces yo en ese momento conocía a una chica argentina que vivía en Inglaterra y está casada con un chico con un inglés malvinense. Un Falklander, no es peyorativo Kelper, ¿no? Ellos no se toman bien. Entonces yo tuve una conversación, una entrevista por teléfono en inglés con él y yo se lo pasé después a este chico, Nahuel se llama. Y claro, fue una conversación amena, pero yo políticamente estaba completamente en desacuerdo. Yo entiendo, y ahora vamos a seguir con el tema de la comunidad imaginada, con la nación como un concepto imaginado metafísico, pero si vos venís a decirme que las barbaridades que yo escuché en esa conversación, yo me voy a afligir, evidentemente. O sea, entendemos que la nación es pero ganamos el mundial, o sea, soy argentino, y es lo que yo argumenté en ese sentido, decir, bueno, perdoname por el comentario que hice sobre este señor, pero yo como argentino nunca voy a estar de acuerdo con esa postura, jamás, y ustedes si lo escucharan tampoco estarían de acuerdo, decir, bueno, no, los colonizadores somos nosotros, digamos, ¿no? El Imperio Británico en ese caso no fue una potencia colonizante, sino que éramos los políticos argentinos, dicen, que son demagogos, intentan de forma populista reclamar soberanía sobre algo que no es de ellos, y bueno, y yo voy a estar en desacuerdo. Entonces, claro, y en ese sentido, él hablaba, y por eso me acordé de lo que decía vos, Elías, me pasó un blog medio raro en el que se hablaba de que él era ya la 4ª o 5ª generación de malvilense, no sé cómo decirlo.
Falkland o Kelper, también se podemos decir. Y hablaba justamente de la historia y las tensiones que había entre España e Inglaterra y la ocupación de las islas. Con respecto a lo que dijo compañero, la verdad que es un dato impresionante, porque yo no tenía que venir allá a lo que estamos hablando de la nación, por ejemplo. O sea, el tema Malvinas es algo muy complejo porque de humildad, ¿no? Yo entiendo que las colonias en otros lugares del mundo se han independizado porque había toda una comunidad imaginaria, simbólica, comercial, que se toma distintos grupos para lograr la independencia. Sí. Pero acá estamos hablando de que el que está en Malvinas se siente totalmente desde otra comunidad imaginaria, no la nuestra. Entonces, yo creo que no se va a poder nunca repatriar esa dignidad en términos de pero porque ya la comunidad que vive ya no es nuestra, o sea, aunque el territorio en la geografía y todo se diga. Eso pasó porque cuando Inglaterra empieza a llegar a América, empieza a instalar sus propios, o sea, con sus familias, se venían con gente, instalaban personas, su arquitectura, empezaron a hacer como si fuera Inglaterra. Claro. Bueno, a veces es una distinta más allá. Lo que hablamos la clase pasada. Por eso vamos a poder ¿cómo ven clases? Es imposible. Es lo mismo que decía de los que viven en España, ¿cómo se llama? Los que son Independentistas. Claro, o sea, viven ahí, pero no se sienten por ahí españoles, no. Los vascos, los catalanes, Exacto, eso. pero eso lo locales. Pero esto es algo así medio parecido por lo que. Claro, lo que pasa es que acá encima tan lejos, no son parte nuestra del cotidiano, eso. Fue a venir de 1500, de 1600. Sí. O sea, los tipos colonizados. Pero como ese momento, yo lo hicieron en Inglaterra. Sí. ¿Qué se sienten al final? No, Claro, sí, es muy interesante el tema de la nación ahí, porque evidentemente cómo se sentirán. Y estando también tan lejos, yo no desconozco las dificultades legales que pueden tener, yo no sé, creo que pueden votar igualmente, no sé cómo es su... Sí, creo que pueden votar, pero... No, encima ahora está prestando atención a Inglaterra. Claro. Porque ahora sí le está prestando más atención que cuando yo era pibe. O sea, viene, está la base, utilizan los recursos, viene el rey, se posiciona, manda, o sea, es como que se empezó a dar. Claro. Ahora yo lo que veo de esto son los últimos 5 o 6 años, el tipo tiene una posición simbólica mucho más fuerte hacia el exterior para demostrar que están ahí. Claro. Esto viene de empezó a refutar la época de la dictadura. Sí, y además geopolíticamente a Gran Bretaña le sirve mucho, le sirve un montón, digamos, geopolíticamente por la salida de la Antártida. Pero ahí tenemos una contraposición también, porque, por ejemplo, Anderson habla de la nación como un fenómeno limitado, en el cual la nación se cierra en sí misma y quiere autogobernarse y afectarse. Y la posición de Gran Bretaña es netamente imperial, o sea, el imperio busca expandirse, la nación, en teoría no. El imperio quiere expandirse y dominar, quiere el imperio para todo el mundo, si es posible, ¿no? El sol nunca se pone en el imperio británico, ¿no? La famosa frase. En el caso de una nación, no, al menos en la teoría no debería ser así, ¿no? Anderson habla, ¿no?, de un fenómeno imaginado, político, limitado y soberano. Entonces, claro, ahí tendríamos otra acepción para hacer el caso de Gran Bretaña, que lo podemos ver en las clases de naciones, que para mí es súper interesante. Pero sí, claro, hay una gran visión hacia los británicos para emanciparse del monopolio comercial que justamente ponía España. Pero claro, el 12 de agosto de 1806, las milicias urbanas comandadas por Liniers, que luego termina siendo fusilado por Moreno, digamos, ¿no? También un caso bastante polémico, el de Mariano Moreno al fusilar a Liniers. Y ahí, hablando también del tema nacional, de la nación en 1806, ya genera otra impronta, ¿no? Porque decir, esto es un espacio de España, pero localmente las milicias urbanas pudieron defender el territorio. Esto le gana a Liniers una gran aceptación en las capas populares, pero también genera un proto-sentimiento nacional. Somos uno, somos aquí, digamos, ¿no? Porque claro, estas milicias urbanas eran soldados aficionados,
no eran, digamos, un ejército preparado, eran voluntarios que iban a defender el territorio. Entonces, ¿qué estoy? Yo, como criollo, defendiendo un territorio español de la península, estoy defendiéndome a mí mismo de acá, de una invasión, digamos, ¿no? Entonces, claro, a partir de esto, en Buenos Aires, una ciudad que no tenía un gran debate político, que estaba más justamente acostumbrada a la sumisión, a la parsimonia, empieza a haber un gran debate político. El tema de la nación, y fíjense lo que acabamos de ver acá, el ejemplo práctico del debate que empezamos a debatir cuando empieza el tema de la nación, es decir, genera un debate político, un intercambio bastante grande. Y en la invasión de 1807, estas mismas zonas toman un rol mucho más protagónico y no hay una distinción entre peninsulares y criollos. Empieza a ebullirse esa distinción y somos uno, digamos, ¿no? Entonces, claro, ya se siguen escribiendo odas, defensas a Buenos Aires, literatura también de esto, los periódicos publican ya teatros locales, empiezan a erigirse la figura del gaucho, aunque no se llamaba gaucho en sí, la figura del campesino criollo, y eso empieza a generar, para la redundancia, un gran sentimiento nacional. En 1800 a 1810, este proceso es, a menos el que yo identifico, en el cual se genera la independencia del Río de la Plata, empieza a generarse un sentimiento nacional, ¿no? Y a partir de ahí también hay un proceso de modernización, porque el propio mundo cambia, eso también hay que decirlo. Empiezan a haber, la revolución industrial se sigue gestando en Inglaterra, empieza a haber cada vez más cambios tecnológicos, empieza a abolirse la sociedad de castas, que en el 1800 acá en el Río de la Plata había castas, digamos, ¿no? Había grupos mucho más rígidos, con poca movilidad social. Las castas no hay movilidad social, digamos, sos una casta. Entonces, claro, la cúspide de esta pirámide social era ocupada por los blancos peninsulares, digamos. El segundo eslabón de esta pirámide era ocupada por los criollos, los europeos que estaban, digamos, que habían nacido acá, que no había tanta diferencia entre españoles peninsulares y criollos, de modo que tampoco eso podía generar una rebelión, digamos, no había un estallido social. Y en lo más bajo, justamente, de la pirámide social estaban los esclavos negros y los indios, digamos. No había garantías constitucionales. Recuerden el juicio del XVI, donde se habla ya de garantías constitucionales. Bueno, estos no son ciudadanos, digamos. En este caso, los esclavos no eran ciudadanos y los indios tampoco, digamos, ¿no? Incluso hasta esa época se podían vender y comprar, digamos, ¿no? Esa cuestión nefasta. Claro, y esto también genera en una sociedad, en una ciudad de 40.000 habitantes, como era Buenos Aires en esa época, otra importancia para la corona. Empieza a ver que ya hay invasiones que se pueden defender, que empieza a emerger un sentimiento nacional y claro, deja de ser esa ciudad del siglo XVI marginal y Buenos Aires justamente se consolida como una ciudad mucho más importante en este caso. Había mucha población negra, digamos, ¿no? Casi el 40% de la población de Buenos Aires eran esclavos. Y también era una ciudad mucho más pequeña, iba de lo que es actualmente Avenida San Juan, no sé si conocen la capital, Avenida San Juan hasta Santa Fe, si mal no recuerdo lo que es el Obelisco y Recoleta, casi ni siquiera llegaba a Recoleta, ¿no? Callao terminaba ahí Callao, ni siquiera llegaba a Recoleta, era una ciudad, digamos, bastante chica, digamos, en ese sentido, en comparación obviamente con la actualidad. Pero claro, entonces nos centramos, ¿no? 1800 a 1810. De ahí también se consolida lo que es la Ilustración. Recuerdan cuando hablamos de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la influencia de la Ilustración en la Revolución de Mayo? Recordamos en el texto que les mandé de Kant, también por si les sirve de complemento, habla Kant de abandonar la minoría de edad y empezar a pensar por uno mismo, ¿no? Empezar a pensar ya como desde otra impronta. Y ahí Kant distingue entre dos conceptos muy interesantes que son obedecer y pensar. Lo que dice Kant es que, por ejemplo, un soldado, un militar que obedece únicamente no piensa. Y si lo ponemos también en términos más generales, obedecer no es pensar. Pensar es pensar por uno mismo. Incluso pensar puede significar desobedecer, ¿no? Y es una filosofía de la burguesía en ascenso, digamos. Ya lo vimos en la primera clase, se gesta en el siglo XVIII y principio del siglo XIX. Es la Ilustración, digamos, el movimiento que empieza a consolidar lo que paulatinamente va a ser la democracia moderna, la Revolución de Mayo.
la burguesía en ascenso, aparece también la revolución industrial, los proyectos de modernización. Entonces, claro, a partir de ahí también se empiezan a poner en duda las creencias religiosas. Y en el caso nuestro, me estoy conteniendo para no decir Argentina, vamos a decir el caso nuestro, el Río de la Plata, vamos a nombrarlo. También, digamos, España no tiene una gran injerencia en nuestro territorio y no puede comercializar, digamos, más con nosotros, y también lo empieza a hacer Inglaterra y posteriormente Francia. Entonces podemos decir, ¿no?, que la ilustración en el Río de la Plata se manifiesta de forma económica, es una cuestión netamente impositiva, digamos, ¿no?, de comercio, se manifiesta de esa manera, ¿no? Como dije, la ilustración francesa no tiene la misma manera de interpretar la realidad que la ilustración española, y por eso justamente Moreno hace el prólogo a una obra de la ilustración francesa que es Rousseau. Se toma esa línea de pensamiento porque es mucho más liberal que como fue el caso de la ilustración española, digamos, ¿no? Entonces, como dije, es un proyecto de modernización cultural la ilustración del Río de la Plata y no es necesariamente un proyecto, podemos decir, político-discursivo. Empieza a manifestarse de manera económica, digamos. En 1800 a 1810 empieza a circular a partir de la prensa, ¿no? El Telégrafo Mercantil, Semanario de Agricultura e Industria, son periódicos que empiezan justamente a exponer lo que era el crecimiento económico en el Río de la Plata, y de ahí se manifestaba la ilustración. Y a la par, eso también era el surgimiento de una opinión pública, aunque no mucha gente podía leer. También tiene que ver con la educación, el poder leer un periódico, el poder informarse, tiene que ver con un fenómeno netamente ilustrado. Entonces, la ilustración en el Río de la Plata fue netamente un proyecto de modernización cultural, económica y antimonopólica, porque se manifestaba en contra del monopolio español. Si uno tiene el anhelo de construir una ciencia de la economía, unas ciencias económicas, no puede plantear un monopolio desde ningún punto de vista. Lo que hace justamente la ciencia económica es explorar el mercado. Si hay monopolio, no hay digamos, un intercambio de bienes y servicios de esa manera. Entonces, claro, como planteaba, lo hablamos también con Lucas en su momento, el liberalismo económico no se traduce inexorablemente en neoliberalismo. El liberalismo económico es el comercio, como también hablamos de liberalismo político, digamos, a veces son neologismos que los solemos confundir con la actualidad. Y la ilustración en términos políticos se manifestaba en el cabildo, digamos, ¿no? Este órgano de gobierno municipal que atendían justamente al gobierno de una ciudad en particular, como es el caso de Buenos Aires, que sigue estando, digamos. Era una organización política casi griega, diría, ¿no? Porque únicamente los hombres blancos, mayores de 30 años, jefes de familia, podían votar. Las mujeres, los esclavos, la gente que no era considerada un ciudadano no iba a poder votar, no iba a poder deliberar, justamente. Entonces, claro, hay un problema bélico, un problema de infraestructura. Lo que se hacía era convocar un cabildo abierto para que los vecinos puedan deliberar acerca de qué se iba a hacer, digamos, ¿no? Entonces, claro, perdón, ¿hasta acá hay una duda? ¿Lo vimos todo bien? O sea, cuando convocaban el cabildo abierto era nada más para la gente de 30 años, hombre, blanco. Jefe de familia, tenía que tener una familia. O sea, cuando los libros dicen el cabildo abierto es eso, digamos, no es que se incluía. De hecho, cuando se habla también de democracia, del demos, en lo que es la Grecia antigua, tampoco se habla de una democracia pura, digamos. La democracia en sí, bueno, eso también lo podemos ver después, no existe como tal. Y el segundo, podemos decir, un primer hecho, un conjunto de dos hechos que genera un movimiento independentista, que es 1806 y 1807, y en 1810 ocurre la caída de la Junta de Sevilla, que posteriormente, digamos, deja entrever cierta acefalía, digamos, en el gobierno de las colonias del Río de la Plata, ¿no? Aunque en ese momento también Manuel Belgrano escribe un artículo que se llama Industria, que se refiere a España como una feliz provincia también, es decir, y decía Manuel Belgrano que el régimen colonial iba a durar aproximadamente 2 siglos más. Bueno, no, le erró, no duró ni un año más, digamos, o sea, sí, le erró bastante.
Pero es decir, la Revolución de Mayo fue una revolución que nació sin teoría, digamos, sin sujetos políticos. Yo diría que, si vamos siguiendo el hilo, 1805, batalla de Trafalgar, 2 invasiones inglesas, 1806 y 1807, 1810, caída de la Junta de Sevilla, es una suerte de accidente, digamos, ¿no? Es una suerte, es una revolución que nace de cierta forma sin teoría, aunque si uno googlea, aparecen como teorías de la Revolución de Mayo el liberalismo y contractualismo, ¿no? Que eso también después lo vamos a ver. Así tiene nada que ver con la Revolución Francesa como se tiene. Esto fue más espontáneo, entre comillas. No. Yo quería manejar el libre comercio del puerto. Pero... Exacto. Ahí lo acabas de referir mejor que yo. El criollo quería manejar el libre comercio del puerto. Si lo podemos decir en una charla de café, por ejemplo, tomando una cerveza, lo que fuera, yo diría también lo mismo. Ocurre justamente porque el criollo quería venirse del puerto y manejarlo, digamos, y comercializar con quien quisiera. Pero vuelvo también un poco a la estasis, ¿no? Es decir, bueno, si hay un 40% de esclavos, podría haber habido también una rebelión de esclavos, digamos, no hubo un desarrollo teórico de ese sujeto político como para que fuera producto de una revolución, también una revuelta, pero es interesante hacer una analogía entre ambas, ¿no? Es decir, bueno, si bien tiene que ver, porque venimos viendo que de 1789 a 1790 España empieza a preocuparse y empieza a querer manejar mejor sus colonias, empiezan a haber más discordias entre las potencias europeas que genera la batalla de Trafalgar. Inglaterra gana, invade América Latina, el Río de la Plata, que obviamente también es América Latina, y después empiezan a haber invasiones napoleónicas, producto de la Revolución Francesa, que ocupan el trono de España, y acá dejan una cefalía, un espacio vacante para que haya un desarrollo de un nuevo gobierno. Entonces, inevitablemente, la Revolución Francesa tiene que ver con la Revolución de Mayo. Ahora, si quisiéramos hacer un análisis entre la propia práctica de revolucionaria ahí, no hay mucha relación, al menos, lo podemos seguir pensando, ¿no? Es decir, no había una burguesía en ascenso, no había un monarca tan fuerte como eran los Luises, digamos, como ya son Luis XIV, Luis XV, ahora Luis XVI que está debilitado, digamos. No había una corona de forma aguerrida viviendo a costas del pueblo, digamos. No, eso no existía. Porque claro, partimos de la gran diferencia que estamos hablando de una nación, un imperio, mejor dicho, y acá es una colonia. Entonces, yo creo que ahí también hay una gran diferencia. Pero bien, vamos un poco a Mariano Moreno, entonces. El plan de operaciones y el prólogo al contrato social deberían ser leídos en conjunto. ¿Por qué? Porque el prólogo al contrato social es el manifiesto de ideas de Mariano Moreno y el plan de operaciones es el llamado a la acción. Es decir, Mariano Moreno, él identificándose como jacobino y con un gran enamoramiento de las ideas de la Revolución Francesa, él justamente empieza a idear un texto de batalla, un texto clandestino que circula entre todos aquellos que defienden la revolución, y hablaba de ríos de sangre que debían correr para los contrarrevolucionarios. Se escriben ambos en 1810, el prólogo y el plan de operaciones. Asimismo, como dije en la clase pasada, Mariano Moreno se expresaba a partir de un diario llamado La Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires se escribía con Y, Buenos Aires ya en esa época, y bueno, y es allí, digamos, donde también vemos la relevancia de la propia prensa, digamos, aunque no había mucha gente letrada, digamos, ¿no? En cuanto a la autoría de Mariano Moreno, no vamos a decir que no es un debate, es un debate. La propia persona de Mariano Moreno, a partir de los documentos históricos, da un poco de evidencia que su personalidad podría haber sido concordante con ese plan de operaciones, y se encontró recién en los archivos de las Indias de Sevilla a finales del siglo XIX, se encuentra en España el plan de operaciones, ¿no? Entonces, claro, había un plan de sublevación, un plan clandestino para la revolución a partir de este texto del plan de operaciones, que obviamente al ser secreto y clandestino no se firma, pero luego la ejecución de Mariano Moreno en alta mar deja un poco también entrever, es decir, es una hipótesis a favor de su autoría, digamos, al margen de que insisto que todavía sigue estando ese debate, ¿no?
Y lo que decía Mariano Moreno es algo de sentido común también, es decir, bueno, no se puede escindir la revolución de la violencia. ¿Recuerdan cuando vemos Arciniegas, ¿no? El tema de la diferencia entre la revolución y la guerra, que la revolución es producto de la agitación intelectual? De hecho, creo que para todos y todas, ¿no? La revolución es más interesante de estudiar que una guerra, a menos para mí, ¿no? Hay levantamientos, hay estasis, digamos, hay otros conceptos que son más interesantes. Pero lo que dice Moreno es: no hay revolución que se haga en paz, no hay revolución que se haga sin las armas, digamos, ¿no? Y en el prerrevolucionarismo había bastantes características porque, claro, las milicias urbanas eran formadas por peninsulares y criollos a la par. Obviamente los peninsulares no veían justamente con buenos ojos una sublevación de este tipo. Pero empezaban los militares a querer tener injerencia en el debate político a la par. Esto también es una gran tónica, digamos, de la revolución. Es decir, los propios militares querían buscar una participación política. Entonces, lo que decía Moreno también es: hay que planificar a largo plazo. No hay que únicamente planificar lo que está ocurriendo, porque ya hay en vistas un proceso de nación. Desconocemos a ciencia cierta si se hablaba de una democracia, de una monarquía, de una aristocracia, pero ya hay un proyecto independentista, digamos, ¿no? Entonces, en el 30 de agosto de 1810 ocurre, digamos, estos integrantes de la primera junta reciben este plan de operaciones. Ya empiezan a haber también discordias entre los propios integrantes. De hecho, Saavedra empieza a verlo a Moreno como un enemigo. Recuerdan cuando hablamos de la Revolución Francesa, de los jacobinos y los girondinos. Bueno, acá tenemos los saavedristas y los morenistas como facciones completamente contrapuestas, digamos. Un gran error de Moreno fue utilizar, primero fue el de fusilar a Liniers, al virrey Liniers, que tenía mucha aceptación en las capas populares del Río de la Plata, y el plan de operaciones recomendaba oponerse a la figura de Napoleón y promover la figura de Fernando VII, del rey de España que estaba preso. ¿Por qué? Porque decía que la figura del rey de España, Fernando VII, iba a servir para generar consensos, digamos. Entonces, claro, se equivoca en esa época. La figura de Fernando VII no iban a generar consensos, y el fusilamiento de Liniers era algo netamente improductivo, puesto que justamente había sido designado si bien ha sido designado por las élites porteñas, tenía aceptación en las capas populares, y fue el que toma el mando luego que Sobremonte huye a Córdoba, ¿no? En 1805. Pensemos cómo estaba organizada políticamente la colonia del Río de la Plata. No sé si podemos hablar de partidos políticos en sentidos modernos, pero había tres partidos, vamos a llamar los partidos políticos. El primero es el partido del virrey, cuya ideología creo que ya pueden inferir, digamos, obviamente era un partido de la jerarquía eclesiástica, de los funcionarios del virreinato, y eran netamente peninsulares. No, el partido del virrey era un partido conservador. Luego existe el partido del cabildo, que era un híbrido entre criollos y peninsulares, que planteaban una emancipación del Imperio Español, pero con cierta autonomía, con cierta autonomía, pero aún guardando relación. Era un híbrido, por así decirlo, ¿no? Querían medidas políticas que les otorgaran autonomía, pero no buscaban una independencia total, ¿no? Este es el partido del cabildo. Y el último era el partido de la Revolución, que bueno, tampoco hace falta que lo digamos bastante, pero eran los criollos de las élites que buscaban la independencia. Y acá hay otro problema sociológico de la Revolución de Mayo. Fue pactada por un grupo de la élite, no fue necesariamente un movimiento popular, digamos, ¿no? También otra diferencia con la Revolución Francesa y el campesinado. Profe, el partido de Cabildo, yo pensé que en el partido de Cabildo estaban los criollos. Estaban los criollos y peninsulares, es decir, buscaban ciertas medidas de autonomía, pero no una indemnización total. ¿Había criollos? Sí, el partido del Cabildo sí. ¿Y en el de la Revolución? No, todos criollos. todos criollos, digamos. No había españoles, digamos, mejor dicho, sí. Lo que decía justamente Moreno, obviamente hace falta aclararlo, partido de la Revolución en el que estaba Moreno,
La violencia para él era imprescindible y para construir una ciudadanía, una identidad nacional, Moreno decía, si el primer paso no es revolucionario, no hay forma de llegar, digamos. Esta libertad de la República no se va a poder llegar si no hay un primer paso revolucionario, digamos. ¿Por qué? Porque en esa época, aquí en el Río de la Plata y también en el resto de Europa, la tradición monárquica era tan fuerte que para cambiar esa mentalidad y emanciparse había que tener una actitud fuerte, una actitud aguerrida, una actitud punzante. Entonces, lo que dice a partir de la Gaceta de Buenos Aires, es necesario redactar una constitución que garantice la libertad de estas tierras. La constitución es lo que genera, es lo que da un carácter político. Antiguamente se decía politeia. Tenemos una Aristóteles, no politeia, que tiene que ver con polis también. Lo que va a decir Aristóteles es el tipo de constitución, la impronta política de una sociedad es a partir de su constitución. Si una constitución es monárquica, va a ser la sociedad monárquica. Si una constitución es democrática, va a ser democrática. ¿Constitución? Sí, constitución en términos modernos, ¿no? Nuestra Carta Magna Constitución. Si tenemos una constitución democrática, va a haber democracia. Entonces, podemos relacionar esto con Moreno. Moreno planteaba la necesidad inmanente de redactar una constitución, ¿no? Que librase a estas tierras. Pero claro, como dije, Moreno conoce a Rousseau, estudia a los ilustrados, a la ilustración francesa. Esos textos, como fue el caso del contrato social, estaban prohibidos por la Inquisición española, eso también hay que decirlo, digamos. Y aquí Moreno daba 3 razones antropológicas para la revolución. Perdón, 3 razones en sí mismas. En principio, da razones históricas. Lo que dice Moreno es: las revoluciones han sido históricamente violentas y esta no puede ser la excepción. La revolución tiene que ser violenta, justamente, ¿no? Porque mientras más violentos y fuertes seamos nosotros, más contrapeso va a generar, porque el poder de la corona española está siendo muy débil, justamente. Después, lo que dice como razón antropológica Moreno es: el ser humano es hijo del rigor y en tiempos de cambio es preciso atemorizarlo. Entonces, claro, si no sembramos el terror, y esto es muy jacobino, por eso hablo de la herencia jacobina de Mariano Moreno, si no implantamos el terror para los contrarrevolucionarios, no vamos a tener éxito. Necesitamos justamente atemorizarle al ser humano, a los revolucionarios y a los contrarrevolucionarios, para los contrarrevolucionarios hacerles saber que si no están de acuerdo van a morir, digamos, ¿no? Van a ser ejecutados. Y luego, por último, como razones personales, es decir, Mariano Moreno se veía como un futuro actor político, se quería proyectar en la vida política del Río de la Plata, digamos, ¿no? Estos 2 textos opuestos, vamos a decir, ya para cerrar con este tema, el prólogo al contrato social y el plan de operaciones son clave para pensar la independencia del Río de la Plata y también otras independencias de Sudamérica, digamos. Y esto es decir, no podemos pensar la Revolución de Mayo sin Moreno, y esto que estamos diciendo desemboca inexorablemente en la independencia en la semana de mayo, del 22 de mayo al 25 de mayo, y la declaración del primer gobierno patrio de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio en este caso del Río de la Plata, y después la posterior independencia de 1816, el 9 de julio. ¿Por qué? Yo podría decir ya que, a ver, si ustedes escribieran en un examen del colegio primario, ¿no? O un chico escribiese, una chica, ¿cuándo se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Ustedes qué dirían, por ejemplo? ¿No? Es una pregunta bastante común, creo. ¿Qué escribirían? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuándo se declara la independencia del Río de la Plata? El Río de la Plata es el 1810. Y si no, se tiene más federalizado, se tiene, entre comillas, el 1816. Bien. ¿Algún otro día más? Supongo. Sí, no, es que yo, si me ha ido bien en el primario, no me acuerdo, creo que puse lo mismo.
pero fíjense cómo es una pregunta bastante similar, o sea, bastante común. En 1800, bueno, se declara la independencia en Tucumán el 9 de julio de 1826. Pero a eso vuelvo. Entonces yo digo, si alguien escribiese que en 1810 se declara, aunque no haya sido formalmente, ¿estaría mal esa respuesta? Yo me pregunto ahora, digo. Y no, porque estaría mal porque fue antes. ¿A qué te refieres con eso? Se declaró sí la independencia, bueno, pero cuando se desprenden de los españoles. Claro, bueno, sí, un desprendimiento político, social, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos intentando ver acá, o lo que estoy intentando impartir, es justamente eso, ¿no? Decir, bueno, es un proceso de casi 11 años, o incluso más, de 1805 a 1816. Pero digo, o sea, a lo que yo pienso a veces, ¿no? Es decir, si vamos a una respuesta rigurosa, deberíamos buscarla en relación a un proceso. Nada ocurre un día para el otro y todo es un proceso. Entonces, bueno, de 1810 a 1816 podría ser una respuesta válida, ¿no? En ese caso, yo diría, ¿no? Pero bueno, también es un debate. Pero claro, en 1810 se instala la primera junta, entonces, bueno, lo tenemos ya el 22 de mayo, el Cabildo Abierto, llamado por el Partido de la Revolución. Obviamente Inglaterra empieza a financiar secretamente al Partido de la Revolución, siempre y cuando no se desmadre la cosa, dirían los ingleses. Moreno hace caso omiso a esto, se desmadra, digamos, también la cosa, y termina muriendo en alta mar, en condiciones muy dudosas, Moreno. Y claro, lo que vimos en las clases pasadas es que ya en 1811 se festejaba la Revolución de Mayo, antes de la declaración formal de la independencia del 9 de julio. Entonces también es justamente algo que necesita, que justamente plantea la necesidad de un mito fundacional, como es el caso de 1811, el 25 de mayo. Y a partir de ahí se lo nombra a Cornelio Saavedra como presidente de la Junta local y se lo depone al virrey Cisneros. Ya no hablamos de una sociedad con un virrey, sino con un nombramiento de Cornelio Saavedra. Y acá empieza a lo que vamos a seguir viendo en la clase que viene, que tiene que ver con el conflicto posterior a esta declaración o esta Revolución de Mayo y la posterior declaración de independencia, que es la anarquía de los años 20. Los caudillos, el caudillismo como fenómeno político, como fenómeno de gobierno, la lucha por una constitución, la lucha por la politeia, el debate es eso. No, ahí viene el tema de la larga espera, puede ser. Sí, también. La larga espera hasta que nosotros, o sea, hasta que se llega a la constitución. De 1853, y ensayo un gobierno federal en 1880, que es Roca. Entonces digo, o sea, es un largo camino, y lo que va a decir la generación del 37 como una interpretación es justamente esto, es decir, bueno, es un proceso la revolución, si bien fue una ruptura, es algo que se siguió gestando durante todo el siglo XIX, digamos, ¿no? Y lo que nosotros entendemos también es una interpretación netamente romanticista de la Revolución de Mayo, podemos decir de todas las revoluciones, no entendemos que evidentemente, o sea, no podríamos decir que tiene que ver con una necesidad de comerciar de los criollos del puerto, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay como una suerte de ideología, pero hay un mito romántico que creo que es el que se intenta construir, digamos, ¿no? De hecho, la nación es un fenómeno netamente romántico. Pero bien, vamos a pasar el limpio. ¿Hay alguna pregunta? Acá fue nación, o sea, yo todavía tengo de duda, porque creo que en Europa es al revés. Nosotros primero forjamos nación, no. O sea, primero Estado, después nación fue. Y en Europa es al revés. ¿Por qué dirías Estado y nación? ¿Por qué no? Claro, porque nosotros, lo que yo estoy viendo en la materia, ¿no? La generación 37 quiere materializar la nación y desde ahí se posiciona con simbolismo, con fecha, sí. con un Estado que quiere organizar eso, ¿no? Sí. Pero la nación es como que ya estaba, faltaba materializar. Entonces por ahí fue una nación anticipada. Pues es el sentimiento nacional, digamos. Claro, lo que el imaginario. El imaginario, claro. Sí. La formación del territorio. Claro.
Sí, yo diría que en el 37 aún no está la formación del territorio, digamos. Hay una lucha muy fuerte entre comunidades y federales. Sí, bueno, posteriormente todo eso Las Provincias Unidas. la provincia de Río de la Plata no estaba, digamos. El gobierno de Roca es el gobierno federal de todo. Claro. Toda Argentina. Y ni siquiera porque la Patagonia todavía no estaba. Entonces, claro, o sea, en ese sentido sí, pero por ejemplo, a ver, pasa que es un tema, por eso es tan lindo y a la vez es tan complejo hacer un... Sí, pero vamos al caso del siglo XVI, ya hay un poema que se llama La Argentina. Entonces digo, y no podemos hablar de Argentina del siglo XVI, o sea, a lo que voy yo es, ¿cuándo se da la ruptura, digamos, o cuándo se puede hablar de nación? ¿Cuándo se puede hablar de una voluntad de permanecer unidos? ¿Y por qué? Eso también es un debate, digamos, ¿no? Es un debate que lo tenemos que ver con los textos. Sería lo del profe por ahí, entonces, ahora estoy pensando en lo que vos estás diciendo, mi compañero. Primero hubo acá Estado, entre comillas, porque o sea, hubo una especie de Estado, no sé si decirlo precario, pero bueno, más o menos empezaron a funcionar. Claro. Y después viene la nación, después se coloca lo que es la nación materializada. Claro, bueno, claro, había un cabildo. Se pensaba nomás en Buenos Aires, no tomaban en cuenta las provincias. No. Entonces, por eso es que ahí después cuando se toma Por eso la por ahí provincia, el ahí ya nace la nación. Claro, la nación es posterior. Claro, entonces sí podemos hablar de un Estado como una entidad casi, una entidad casi jurídica, podríamos decirlo. Hay dos tomos que yo justo estaba leyendo y cuando debería haberlos releído también, justamente para traer material o sacarle fotos, que son de García Belsunce, la historia de Argentina Unidos, que son dos tomos de tapa dura que están muy buenos, que hablan de toda esa temática, de cómo empieza a gestarse el proceso judicial en el virreinato, cómo eran los procesos judiciales ahí, cuál era el rol del Estado en esa época, digamos, que es súper interesante, qué había en las provincias, qué pasaba también en esos espacios, ¿no? Cómo ingería el Estado ahí, qué pasaba también con los caudillos, quiénes eran los caudillos, cómo surge, bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? La clase que viene, cómo surge la fiebre de Rosas, en ese caso es súper interesante. Bueno, se ve algo del Estado, cuando las provincias también exigen que quede unificado con Buenos Aires, o bueno, Buenos Aires no quería unificarse a las provincias por el beneficio de la aduana, del puerto, que hace por ese beneficio, las provincias no querían la distribución de todo eso. Pero ese grupo del Estado de decir de parte de las provincias, bueno, yo también quiero esa parte para mí, para mi territorio, para mi lugar. Imagino, vamos a pensar bien, el beneficio del pueblo de ese lugar, de ese territorio. Imagino que es un sentido de Estado eso también. ¿O si es la pertenencia a una nación? ¿Cómo? ¿De la pertenencia a la nación decís? Claro, de la parte de Estado de estar presente para su territorio, para su pueblo. Claro. Autonomía. Bueno, Y de ahí viene el tema también de los federales unitarios. Claro, sí, está ahí el conflicto. Ahí está Claro. el conflicto, claro. claro, bueno, se llamó claro en un principio unitarios y federales, sí, justamente la federación o la Claro. unitarismo. Vamos a hacer nos vamos a unir todos o va a ser uno solo, ¿viste? Claro. Claro, sí, evidentemente yo creo que también tiene que ver con la idea de la época era las naciones debían ser lo más acotadas posibles, sobre todo para la ilustración, porque claro, eran más gobernables y los virreinatos no eran gobernables. Entonces pensemos, por ejemplo, en el 1810, la banda oriental no era una nación, es decir, podemos decirlo de una forma, eran todas provincias, el Alto Perú siendo provincia, era como que si fuésemos todo un gran continente sudamericano. Luego se delimita a partir de guerras, Chile, luego Asunción y Paraguay, la banda oriental de Uruguay que se independiza y hay una estructura como Yo por ahí quise contestarlo, pero no estoy pero vos, profe, por ejemplo, o sea, si yo te pregunto qué hubo acá, ¿un Estado o una nación? ¿Vos qué me preguntás? Que tampoco estoy capacitado. Yo te respondería eso y después te diría con cierta arrogancia que para mí sí hubo un Estado antes. Hubo un Estado, porque yendo por de vuelta, y perdón que siempre insisto con los griegos, pero Aristóteles, cuando habla de polis, habla de ciudad y Estado como un sinónimo.
Entonces digo, el Estado también puede ser micro, y el Estado ya cuando hay una organización política, hay Estado. Y acá había organización política, no moderna, pero había partidos políticos, había un cabildo, había deliberaciones. En ese caso sí. Pero bien, pasemos en limpio entonces. Los antecedentes de la revolución han sido la consolidación de una identidad nacional que se da luego de las invasiones inglesas. El gentilicio argentino estaba únicamente reservado para lo que conocemos como los porteños, los bonaerenses, y la Ilustración se manifiesta de forma económica en el Río de la Plata. Esos son los antecedentes. Ahora vamos a la evolución, que es un proceso, la revolución como que se da desde las élites porteñas. Podemos decir que el texto más relevante de la Revolución de Mayo es el Plan de Operaciones, y a partir de ahí se da a la Ilustración en términos económicos y surge la opinión pública y el debate político en el Río de la Plata. Por último, vemos las consecuencias que tienen que ver con un proceso ilustrado de la transferencia del poder del rey o virrey hacia una posible autonomía popular, digamos, ¿no? Esto es un proceso también del hombre blanco europeo. A partir de ahí se abren los mercados internacionales y se le incorpora Inglaterra como una nueva metrópoli comercial. Y a partir de ahí se redefinen las jerarquías sociales. Acuérdense que se abolen las castas justamente y se habla ya de clases sociales. Y luego se politizan los estratos más bajos o las clases más populares del Río de la Plata. Es decir, a partir de ahí se incorporan los sectores populares, y a los esclavos se los trae como milicias de la revolución, digamos, ¿no? Hasta ahí tenemos una visión macro de lo que fue la Revolución de Mayo. Insisto con esto, es una sola visión, digamos. Yo estoy planteando algo súper unilateral acá, lo estoy diciendo, es decir, vimos 20 años en 1 hora y cuarto, es decir, no podemos. Hay un recorte parcial acá en esta materia, yo lo expongo, pero en todas, digamos, ¿no? Pero es una forma de verlo. Ahora podemos buscar muchas maneras, no da el tiempo lamentablemente ni nos da la cruzada, pero hay muchas formas de ver estos procesos. Nosotros, como siempre, queremos hacer hincapié en las ideas más que los sucesos políticos. Entonces hablamos ya de un poder, de una autonomía popular, de una democracia, de un poder del pueblo, de un liberalismo justamente. Entonces, claro, cuando uno googlea la Revolución de Mayo, en Wikipedia recuerdo haber leído que decía, bueno, ideologías políticas, liberalismo y contractualismo. ¿Qué es el contractualismo? ¿No? Creo que lo habíamos visto en la clase pasada, o si lo mencioné, cuando hablamos de los contractualistas de Hobbes, Rousseau y Locke. Hablamos de un contrato social, es decir, el poder puede provenir, como en la monarquía, de Dios o de un orden natural, puede provenir de la imposición de la fuerza o puede provenir de un acuerdo, o un acuerdo entre partes, donde el cual hay una sociedad y un Estado que se negocian derechos. Ahí puede también verse desde ese punto de vista, desde primero un Estado, cuando se habla de Estado y había gente que había casaba, no había habla, había todo y claro, y ya había un Estado. Claro, bueno, pero mira, y ahora que también lo decís y lo estamos pensando, corresponde a la pregunta y polémica que planteaba Lucas. Es decir, bueno, ¿qué fue antes, el Estado o la nación? Cuando hablamos, por ejemplo, de que había gente en otras ocupaciones, había gente que estaba bajo un Estado. Si tomamos la definición aristotélica de polis y su analogía con el Estado, entonces siempre va a ser antes el Estado, en tanto la nación es un fenómeno mucho más abarcativo y las polis ya tienen una suerte de Estado propio. Porque si entendemos el Estado como una entidad jurídica, las propias polis se regulan. Yo no pienso ninguna ciudad del siglo XIX y ninguna sociedad de la antigüedad como un caos total, como gente matándose constantemente. Es decir, hay siempre cierto orden social, no puede haber un orden social, digamos, ¿no? Entonces, si hay un orden social es porque hay un Estado en sí, ¿no? Que también lo delimita de esa forma. Nicolás, sí. Acá había notado, cuando había cursado la materia, que era el Estado y que era la nación. Decía que es el Estado. El Estado es una entidad política con gobierno, territorio y población. Y la nación es un grupo de personas con una identidad compartida. La
La Nación es un referéndum diario y que las naciones se basan tanto en lo que la gente olvida conjuntamente como en lo que recuerda. Sí, claramente. Cuando hay ahí, Sí, bueno, la gente olvida, la gente recuerda, es muy interesante. Se puede usar para pensar todos. Hace 3 años cuando... Cuando es, claro. Forzado. ¿Qué es el Estado y qué es la nación? La definición, claro. Sí, de hecho, el olvido es clave, digamos, ¿no? Si tuviésemos que pensar en todo el siglo XIX, los conflictos que tuvimos entre las propias provincias, las propias tasas que tuvimos, digamos, es casi imposible, digamos, ¿no? Pero claro, contractualismo entonces proviene del acuerdo. Entonces, claro, la sociedad es una construcción, una invención, la nación en ese caso es una construcción, una invención. Y liberalismo, qué concepto, digamos, polémico. Más hoy. Sí, más hoy. Más liberal. Claro. En realidad, este término se acuña por primera vez en las Cortes de Cádiz, en 1812. Se usa la palabra liberal, pero claro, es como muy polisémica porque hoy en día en Estados Unidos cuando se dice liberal, se le dice a la gente más de izquierdas, y acá liberal no es relacionado a la izquierda, todo lo contrario. Entonces digo, ¿qué es liberal? A veces cuando es demasiado polisémico. Pero claro, las Cortes de Cádiz en 1812 toman, antes incluso de la sanción de su constitución, las Cortes de Cádiz en España, toman una distinción que eran en principio de las artes, era el ámbito artístico. Se hablaba de las artes liberales, que eran las artes del espíritu, y las artes serviles, que eran las artes mecánicas. Entonces, lo que se utiliza para la denominación política es los liberales son los que están en contra del rey y querer limitar su poder, y los serviles son los que están a favor de este rey, ¿no? Una gran distinción liberal de la época, podemos decir que sigue siendo liberal, es la separación entre Iglesia y Estado. Es decir, una cualidad intrínseca del liberalismo de la época era limitar completamente el Estado, la Iglesia a su propia autonomía. La Iglesia es la Iglesia, no tiene nada que ver con el Estado, no hay una posible teocracia. Entonces eso era una impronta, era un matiz liberal, digamos, ¿no? Y a la vez lo que querían los liberales, y esto hoy en día, si se despertara alguno de las Cortes de Cádiz se cagaría de risa, es inventar un Estado. Los liberales querían construir un Estado moderno, un Estado-nación, no limitarlo, digamos. Hoy en día, no únicamente en Argentina, sino en todo el mundo, es decir, todo Occidente, los liberales quieren limitar al Estado. En su época, es decir, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, incluso Sarmiento, Alberti, querían inventar un Estado. Querían desarrollar intervenga el Estado. Querían educación pública, entonces claro. Querían lo privado, justamente. Claro. Bueno, creo que Sarmiento... Que el Estado se hiciera cargo de todo. Claro. Por una parte, cuando por ahí que se lo asocia siempre de un lugar o bueno o malo, ¿no? Cosa que se dicha como ahí ya perdimos porque bueno puede bueno o malo. Pero en una parte cuando describe nuestro país, el aparato productivo, dice que los señores acá son los que te pesan, o sea, lo llaman como que se hacen los de la elite y juntan bosta de vaca, como diciendo, estos tipos que quieren manejar y no hacer la educación pública, los elitistas son los del campo, claro. Son los que hacen negocio con la vaca. Claro, sí. O sea, y ahí Sarmiento, viste, eso por ahí no lo dicen mucho desde un lugar como para también pegarle siempre, pero lo dijo el tipo. Sí, estaba diciendo. Claro, bueno, y la referencia al campo, nosotros siendo sanjuanino, recuerdo cuando él asume, se hablaba de que él no quería creer que al no ser porteño, no ser parte de esa élite, justamente podía asumir como presidente. La presidencia ya de Domingo Faustino Sarmiento, digamos, ¿no? Ya, una vez que ya... era para Sí, porque era alguien sanjuanino, alguien que no se llevaba muy bien con la élite porteña, tampoco Sarmiento. Entonces, en ese caso, como que tenemos al Sarmiento del Facundo, claro, que lo vamos a ver en 2 o 3 clases, y después tenemos al Sarmiento de su presidencia, que si bien tiene que ver el Facundo con la doctrina que plantea Sarmiento después en su presidencia,
no podemos hablar de Sarmiento como un personaje elitista o de la élite porteña. Pero entonces, claro, incluso también Alberdi, las propias bases de Alberdi son para crear una constitución liberal en ese caso. Pero claro, limitar el Estado, pasamos a justamente crean el Estado. Pero bueno, también lo que es paradójico, porque hemos dividido entre liberales y serviles en 1802 en la Constitución y hablamos de liberalismo, pero los propios liberales de España dicen que el liberalismo es privativo de España, en la península no hay liberalismo posible para las colonias. Entonces también hay una contradicción, digamos, ¿no? Porque el liberalismo debe ser total. Entonces, claro, los liberales, para pasar limpio, planteaban la restricción a la monarquía y los serviles tenían justamente tener un rey. En este caso, los principales exponentes del liberalismo, los históricos del liberalismo, son Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, ¿no? En el caso de los históricos del liberalismo. Que ambos formaron parte de la generación del 37. Y este es el tema que vamos a ver en la clase que viene, con el texto